Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Rico este jueves estar con ustedes, ya casi la hora del almuerzo, una hora propicia. Imagino que ya tienen listico el almuercito, se sientan, se relajan y empiezan a ver este programa que lo que busca es hablar de salud física, de salud emocional, de detección temprana, de prevención, de dar esperanza y alternativas cuando ya hay un diagnóstico claro. Hoy nuestro tema, doctor Andrés. Yo inicialmente, si no es porque la doctora Marta me corrige, lo iba a llamar labio leporino. Entonces me dice, ni se le ocurra. Hoy vamos a hablar de labio y paladar hendido, ¿verdad? Sí, es correcto. Durante muchos años se trató de dar el término de labio leporino, pero es un término muy peyorativo y hacía referencia a la forma del labio que es muy similar a la de una liebre. Hoy en día no se debe hablar del labio leporino, se debe hablar es del labio y paladar hendido o del labio hendido, dependiendo de la complejidad de la patología que tiene el paciente. Muy bien. Y con esa claridad, entonces ya tenemos sobre la mesa nuestro tema, labio y paladar hendido. Nuestro primer invitado es el doctor Andrés Urrego. Él es cirujano plástico y precursor de algo muy novedoso en este país, que es la cirugía craneofacial. ¿De qué se trata esta especialidad, doctor Andrés? Bueno, la cirugía craneofacial es una rama de la cirugía plástica. Ella se genera en el año 1973 a partir de unos estudios hechos por un francés que era el doctor Paul Tessier. Realmente la cirugía del labio y paladar hendido se hace hace muchos años en Colombia. Existe un grupo muy grande de cirujanos que la hacen. Pero solamente hacia los años 1990 empieza a popularizarse el hecho de que algunos de los cirujanos plásticos hiciéramos una subespecialización o una maestría, que se hace la maestría en cirugía craneofacial. Realmente existen muy pocos cirujanos plásticos en Colombia que hagan cirugía craneofacial. Existen grupos muy grandes en Bogotá. Aquí en Medellín, en el Hospital Pablo Tobón, también había un grupo, y en la Clínica Nobel contamos como con el grupo más grande y con el que hace el mayor número de cirugías craneofaciales y cirugías plásticas del labio y paladar hendido en Latinoamérica, en la parte que tiene que ver con un grupo de una ONG que se llama Smile Train o el Tren de la Sonrisa. El año pasado nosotros fuimos beneficiados con el premio como la institución que más cirugías hacía del labio y paladar hendido en Latinoamérica para el grupo de Smile Train. Este asunto de la cirugía craneofacial, además de la cirugía del labio y paladar hendido, como usted lo nombra, ¿qué otro tipo de cirugía se hace con base en esa especialidad? Sí, la parte de la cirugía craneofacial abarca todo lo que tiene que ver con las malformaciones craneofaciales. Existe un sinnúmero de malformaciones craneofaciales que algunas de ellas puede que no sean evidentes inicialmente, pero que a medida que el paciente va creciendo se van a hacer evidentes. Algunas de estas malformaciones son, por ejemplo, los niños que nacen con el cráneo deformado, que llaman sinostosis. Es una malformación que no es muy frecuente, es uno de cada 25.000 nacidos vivos, a diferencia del labio y paladar hendido, que es la más frecuente, que es uno de cada 750 nacidos vivos. O sea que nosotros vemos muchos niños con labio y paladar hendido, no tanto niños con deformidades como las plagiocefalias o las craniosinostosis, que son las deformidades del cráneo. Otra malformación muy frecuente es el Treacher-Collins, que se llama hendidura facial rara. Existe otra que son la microsomía hemifacial, que son los niños que nacen sin orejita o que nacen sin un pedazo de la mandíbula. Podríamos hablar de eso un programa entero. Y existen otras malformaciones como son la falta de oreja, que se llama una microtia, la falta de mandíbula, que se llama una agnatia o una falta de desarrollo mandibular, y una hipognatia también. Ahí existen otros que llaman los síndromes de Pierre-Robin, síndrome de Miller, síndrome de Naller. Existe un gran complejo, pero creo que el más importante y por el que se debe empezar a hablar es por el del labio y paladar hendido, que es el más común. Uno de cada 750 niños nacidos vivos. O sea que es una prevalencia alta. Una prevalencia alta. Benditas manos las de estos médicos que son capaces de hacer tantos asuntos para mejorar la calidad de vida, en este caso, de todas estas malformaciones que nos habla el doctor, y hoy del labio y paladar hendido. Adelante, doctor. Gracias. Pasemos y vamos a presentar a nuestra segunda invitada. Es que hoy tenemos un montón de invitados, dejen y verán, vean. Tenemos a doña Consuelo Valencia, odontopediatra, que evidentemente en este tema del labio y paladar hendido debe ser protagonista el papel del odontólogo, ¿verdad? Y más especializado en chiquitos. Bienvenida, ¿cómo le ha ido? Buenos días.
Sí, no solamente el papel del odontopediatra, sino de la odontología en general. Ajá. Nuestra fundación, la Clínica Noel, cuenta con, diría yo, sin ser vanidosa, con el Hágale. mejor equipo interdisciplinario que hay en el país, porque la atención de las malformaciones craneofaciales en general y del labio y paladar hendido en particular debe ser abordada por un equipo interdisciplinario y transdisciplinario, con el fin de aunar esfuerzos en la recuperación de un paciente que se hace desde que la mamá está en embarazo, el diagnóstico en embarazo. La clínica cuenta con un grupo de apoyo que ahora Marta les hablará más adelante de eso, hasta que ya el niño se da de alta, digamos el adulto se da de alta cuando se ha hecho su cirugía maxilofacial. Entonces, así las diferentes especialidades hacemos parte de este grupo y la odontología como tal, en las diferentes etapas, va acompañando el crecimiento y el desarrollo de los niños. En ese acompañamiento, cada una de las especialidades tiene su especificidad y la odontología, por supuesto, tiene mucha. Muchísima, claro que sí. Y es que mire, solo hoy, y porque no tenemos más tiempo y más espacio, vamos a tener psicóloga, cirujano plástico, odontopediatra, fonoaudiólogo. ¿Qué otras especialidades están inmersas en este grupo interdisciplinario para labio y paladar hendido? Claro, es muy importante reconocer eso, que los grupos interdisciplinarios son fundamentales, y ya hace muchos años, desde el año 2000, en Inglaterra se propuso que solamente aquellos grupos que hicieran más de 50 cirugías al año eran los que eran capaces de realizar un manejo integral del niño con labio paladar hendido. Dentro de las especialidades tenemos fonoaudiólogo, psiquiatra, pediatra, endocrinólogo. Algunos de estos niños tienen problemas de endocrino y problemas de crecimiento, muchos otros tienen problemas de corazón, entonces es importante tener también ecografistas cardíacos, tenemos el grupo, algunos tienen problemas de la marcha, ortopedia, otorrinolaringología, que es los encargados de la audición de estos niños. Muchos tienen problemas de audición, necesitan muchas cirugías también para oír bien. Están también, obviamente, todo el grupo de odontología, que es odontología general, odontopediatría, ortodoncia, prótesis dental, cirujano oral, anestesia es súper importante. Si nosotros no tenemos anestesiólogos especializados en manejo de niños con patología, es muy difícil operar para nosotros. También es muy importante el grupo de la terapia del lenguaje, o sea, son muchas especialidades. Muchísimo. Las que realmente Por intervienen. eso este tipo de intervenciones y tratamientos no se puede hacer en cualquier institución de salud, tiene que ser una institución especializada, y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de la Fundación Clínica Noel. Doctor, una imagen para que le expliquemos a la gente fisiológicamente qué es eso del labio y el paladar hendido. Adelante. Bueno, voy a levantarme sí, claro. un poquito. Es cosa importante, perdón. El labio y el paladar hendido. El labio y paladar hendido es una malformación en la cual las estructuras de la cara, que están formadas por unos segmentos laterales y un segmento central, no se fusionan bien. ¿Por qué no se fusionan? Se sabe que es un problema multifactorial, o sea, que no solamente es el hecho de que el papá y la mamá podrían haber tenido labio y paladar hendido, sino que pueden ser factores ambientales. Dentro de los factores ambientales se ha hablado mucho de contaminación de las fuentes hídricas, contaminación que puede ser por fumigantes o que puede ser también por químicos que se utilizan para la explotación minera. Existe también también puede ser anormalidades en el desarrollo de la con la alimentación de los pacientes, déficit de ácido fólico, la utilización de algunos medicamentos como son los anticonvulsivantes o drogas también para el manejo del cáncer, que si en el momento en que la madre está recibiendo esos medicamentos queda en embarazo, pues obviamente va a tener un riesgo aumentado para presentar un labio y paladar hendido. Doctor, coja el micrófono y se lo mete al bolsillo, que estoy nerviosa porque en cualquier momento se nos cae el todo. Perfecto. Ahorita lo desconcentré haciéndole señas, qué pena. Listo. Doctor, este es un labio y un paladar normal. Esta es la forma normal de un labio, en donde todos los segmentos del labio están unidos y el paladar está completo. A medida que se van produciendo anormalidades, se van presentando falta de fusión de las estructuras del labio y nos da origen a un labio que puede ser unilateral
o bilateral cuando afecta a ambos lados. Si el paladar solamente está comprometido, hablamos de una cosa que se llama paladar hendido aislado. El paladar hendido aislado tiene unas cosas muy importantes y es que se sabe que hasta el 70% de los pacientes con paladar hendido aislado pueden tener una malformación congénita adicional. O sea, que no es solamente el problema del paladar hendido, sino que pueden tener defectos cardíacos, defectos renales, defectos a nivel abdominal. Y es muy importante hacer el seguimiento de estos pacientes. Si el compromiso es del labio y también de la parte posterior del paladar completo, se llama labio y paladar hendido completo. Si es bilateral sería labio y paladar hendido completo bilateral. Y existen algunas formas más sencillas como son solamente el labio aislado. Perfecto. Doc, muchas gracias por la explicación. Permiso. Entonces usted entra, la odontopediatría y la odontología en general, entra desde el principio a actuar y a ser parte de todo este proceso de tratamiento para un pequeño con labio y paladar hendido, doctora. Sí, la odontología empieza desde la semana de nacido el niño. En esa primera semana, después de que se ha hecho un diagnóstico completo, empezamos nosotros con el manejo de la alimentación. A las madres se les enseña a alimentar su bebé adecuadamente, pueden hacerlo con la alimentación natural, con el pecho, que es la que preferimos, ayudado algunas veces de algunos aditamentos, como son como una plaquita, como una cajita de dientes, sin dientes obviamente, que ayuda a cerrar el segmento, a separarlo, el segmento bucal del segmento nasal. Nosotros somos una fundación amiga de la lactancia materna, entonces promovemos la lactancia materna, que no es prohibida en estos pacientes, se puede hacer. Es más el temor de las madres a que el niño se ahogue, a que el niño se bronquiaspire, pero le enseñamos cómo hacerlo. La odontología sigue manejando, pero lo más importante es el diagnóstico que vamos haciendo. Nosotros hacemos diagnóstico porque la gente pregunta, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pudo haber sido? Ya como Andrés lo mencionó, Hay muchos factores. hay factores medioambientales y hay factores genéticos que están asociados. Estamos mirando con una investigación que lleva 20 años con la Universidad de Pittsburgh y la Clínica Noel, qué factores genéticos y qué factores medioambientales pueden influir para que se presente el labio y paladar hendido. ¿Los dientes siempre se van a ver muy afectados con este diagnóstico, doctora? Depende de la expresividad. La expresividad es el grado de afectación. En algunos pacientes se presenta, digámoslo así, más grave, entre comillas, sin ser una patología grave, y pueden faltar o sobrar dientes, o también estar afectado la formación del diente en sí. Otros pacientes no tienen ninguna afectación dental, ni en su forma, ni en su tamaño, ni en su número. Las anteriores, la forma, el tamaño y el número pueden estar asociadas, generalmente están asociadas, y más cuando el labio y paladar hendido no es solo, es una patología aisladita, sino cuando está acompañada de síndromes, como lo decía Andrés, más o menos el 30% de los casos están acompañadas de síndromes y ahí sí se puede afectar la formación de dientes. Hablando de casos, doctor, de la Clínica Noel justamente nos mandaron varias fotos para que veamos el proceso justamente de estos pacientes, doctor. Sí, es importante la evolución de los pacientes. Normalmente los pacientes con labio y paladar hendido requieren múltiples cirugías. La primera cirugía que nosotros hacemos es la cirugía del labio. La cirugía del labio la hacemos más o menos a los 3 meses o 4 meses de vida, cuando hemos hecho un proceso que lo hace el grupo de odontopediatría que llama un proceso de moldeamiento nasoalveolar. Lo que busca el proceso de moldeamiento nasoalveolar es que cuando los niños nacen con los labios muy separados porque no hay una restricción, y lo que hacemos es unir los dos segmentos alveolares. En la primera cirugía solo reparamos el labio. Una cosa muy común y una creencia que es muy popular es ¿de dónde le van a sacar para arreglar el labio? Pregunta que ya le iba a hacer. Entonces, normalmente no hay que sacarles de ningún sitio, todo está ahí, al lado del labio. Hay que ir a buscar los músculos, reparar los músculos de la mejor manera, es decir, que queden lo más anatómico posibles, y al mismo tiempo tratar de hacer que las cicatrices sean lo menos visibles. Vamos a ver muchos niños con labio y paladar hendido que tienen muchos años de edad y que tienen cicatrices que afectan la forma del labio. Entonces es importante buscar que las cicatrices queden en los accidentes anatómicos, en lo que llamamos nosotros la columna del filtro,
que es inmediatamente debajo de la fosa nasal, porque el resultado es mucho mejor. Qué cambio tan hermoso, permítame decírselo, míreme esta evolución, por Dios. Sí, la segunda cirugía que nosotros hacemos es la cirugía del paladar en los pacientes que necesitan cirugía de paladar, y esa se hace después del año de vida. Mucha gente nos dice, ¿por qué no la podemos hacer antes? No la podemos hacer antes porque afectamos el crecimiento de la maxila, es decir, de la parte superior de la cara, y al afectar ese crecimiento vamos a tener niños con restricción del desarrollo facial. Y ya lo que siguen se hace mucho proceso después del cierre del paladar, se hace mucho proceso por fonoaudiología, que ya Felipe les va a explicar esa parte, y se busca que el lenguaje sea perfecto antes de los 6 años de edad. Ya seguiremos entonces con el doctor Andrés Urrego, con la doctora Consuelo Valencia, se sumarán ahorita la doctora Marta Jaramillo, psicóloga, el doctor Felipe Garcés, fonoaudiólogo de la Clínica Noel, a quien le damos las gracias inmensas por habernos ayudado a armar este programa hoy sobre labio y paladar. Vamos a conocer la historia de Sara Castaño, una joven que ha hecho todo su proceso de recuperación y vive feliz porque llegó a la Clínica Noel, a la Fundación Clínica Noel. Veamos su historia y seguimos con más Sana que Sana. Antes de la cirugía que me hicieron el 21 de noviembre, yo tenía la mandíbula desplazada hacia adelante, entonces ya no podía comer normal. Entonces, por ejemplo, cuando yo comía sándwich o algo, tenía que utilizar mucho las manos en la boca para poder partir el alimento. Tenía un huequito en el paladar, entonces a veces cuando tomaba líquidos se me podía a veces salir como por la nariz y la verdad era como muy desagradable. También les genera mucho estrés y desde la parte psicológica porque son personitas que están en su plena inserción a la vida social, entonces quisieran tener las condiciones más cercanas posibles al aspecto de normalidad. Pero ya después de la cirugía que me hicieron, ya puedo morder normal, puedo comer cosas, por ejemplo, manzana y no tengo pues como el problema a la hora de partir la comida. Es un tratamiento que va desde que la madre está en gestación hasta la edad adulta y las posibles complicaciones son grandes, pero igualmente la posibilidad de tener el manejo de un equipo interdisciplinario hace que el manejo de estas complicaciones se facilite. Siempre existen los comentarios negativos y todo de parte de los niños y de parte de las personas en la calle y le hacen preguntas como, ay, ¿usted por qué tiene el labio así? Y eso obviamente lo va afectando a uno y uno mismo es el que tiene que entender que es un problema que se puede resolver y no dejarse acomplejar por las cosas que dicen los demás porque pues es lo que uno ve de uno mismo. Es duro, puede ser duro el recibir una noticia de estas, pero les doy un consejo muy, de corazón. Primero Dios. Encomiéndense mucho a Dios cuando tengan todo esto y lo otro, no dejen la niña sola. Cuando tengamos un paciente con labio y paladar hendido o anomalías craneofaciales en nuestra familia, vecino o amigo, lo direccionemos hacia un equipo de trabajo interdisciplinario. Los especialistas han sido muy excelentes, siempre me han hecho un acompañamiento muy bueno. Siempre me dicen la verdad, siempre me dicen como cuál es la gravedad del asunto y nunca me suavizan, por ejemplo, las cosas. Y mi familia siempre me ha acompañado, mi papá, mi mamá, mi hermana, siempre me han dado todo el apoyo. Desde que yo he sido chiquita me han enseñado a que no me dejen, por ejemplo, acomplejar. Y eso la verdad es lo que me ha ayudado como a salir adelante y no tener como ese problema ya como a nivel psicológico. Mientras Juan José y yo hacemos arepitas, porque estamos felices haciendo arepitas, vamos a saludar a sus padres. Alejandra Lopera, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por habernos invitado. A ustedes por venir. Y su esposito, que es don Juan Guillermo Correa. Bienvenido, Juan Guillermo. Muchas gracias. ¿Cómo está Juan José? Súper bien, excelente. Gracias pues a todo el proceso que hemos llevado desde la gestación. Nos dimos cuenta que Juan José venía con labio y paladar hendido desde la semana 20 de gestación, gracias a la ecografía de tercer nivel, y desde ese momento estamos en el proceso en la Clínica Noel
con todo el grupo multidisciplinario y pues hasta ahora ya le hicieron la primera cirugía de labio a los 4 meses. Muy bien. Cuando les dieron la noticia, ¿qué pensaron? ¿Se les vino el mundo encima o cómo fue eso? Obviamente es duro porque uno nunca espera que su primer hijo venga con algún inconveniente. Uno siempre espera llegar a la ecografía y que todo sean buenas noticias. Cuando nos dieron el diagnóstico, obviamente muy preocupados, más que todo por el desconocimiento de la patología como tal. Y gracias al acompañamiento que tuvimos desde el principio en la Clínica Nobel con el apoyo psicológico y que nos fueron explicando más o menos cómo era el manejo de estos niños y que teníamos toda una fundación que nos iba a respaldar durante el transcurso de la vida, estuvimos mucho más tranquilos y aquí está Juanjo súper bien ya con 11 meses. Entonces, dice el papá, por el desconocimiento se nos vino el mundo encima. ¿Qué han conocido que se les ha quitado esa preocupación y que se han dado cuenta, no, esto sigue y va a seguir bien? Pues lo primero es que es una patología completamente tratable, ¿cierto? Que tiene pues manejo quirúrgico, terapias para la parte pues como de del lenguaje y realmente tener el respaldo, como te digo, de toda una fundación que tiene un programa, pues yo pienso que muy pocas patologías tienen un respaldo de este nivel tan completo, porque te cuento que desde el día que nos hicieron la ecografía, nos contactaron con el doctor Andrés, él nos explicó absolutamente todo. Saber y conocer del tema es y básico, eso ¿no? es supremamente importante, a pesar de que pues yo soy médica y yo ya conocía algo sobre el tema, pero no es lo mismo. O sea, Claro. cuando tú ya estás de paciente, estás al otro lado, es algo completamente Dejas de diferente. ser médica, sos Ya, mamá. soy mamá y yo lo primero que dije es, de esto pues no conozco, quiero que me ayuden como en todo el proceso y así ha sido. ¿Qué sigue para Juan José en su proceso y en su tratamiento? Bueno, Juan José tiene 11 meses. La idea es que después de cumplir los 12 meses se haga la cirugía del paladar. Esta cirugía ya está programada para el 26 de junio con el doctor Andrés Urrego. Muy contentos de que esté en las mejores manos. Y esta es como una de las más importantes y también de las que tiene más difícil recuperación, por lo que necesitamos un acompañamiento pues con estos chiquitines mucho más exhaustivo en esos días posquirúrgicos. Claro que sí. ¿Hasta dónde esperas que llegue el proceso de recuperación de Juan José? Veíamos, y ahorita hablaremos con los especialistas nuevamente, que es un proceso largo, ¿cierto? Sí. Veíamos jóvenes incluso. ¿Hasta dónde esperas que llegue todo este proceso? Pues realmente hasta la incorporación en la universidad. O sea, realmente así nos lo plantearon y tiene toda la lógica del mundo, porque es un proceso que requiere de muchos cuidados, terapias, la parte de odontología y odontopediatría pues juega un papel muy importante, y el tema de desarrollo de los dientes, la ortodoncia y todo, pues, y más adelante seguramente vendrán cirugías correctivas. Entonces yo creo que es un proceso bastante largo y pienso que pues como todo proceso hay que tener paciencia, tiene unos pasos que hay que seguir, pero lo importante es que pues todo ha sido como muy puntual y muy oportuno con el bebé. Y lo bueno es que si se está papá en las manos adecuadas, el final va a ser feliz, ¿cierto? Ve uno que son absolutamente funcionales en cuanto a la masticación, en cuanto a asuntos del oído, en cuanto a la parte dental, siempre y cuando se haga el proceso juicioso y en las manos adecuadas. Totalmente. Lo más gratificante es ver que cada etapa va mejorando con el niño. O sea, lo que nos deja más tranquilos es ver cómo su desarrollo va de la mano de cualquier niño y que obviamente tenemos como todo este respaldo y todo este acompañamiento. O sea que parte de tranquilidad, así de sustico al principio, para las familias que de pronto estén viviendo eso que ustedes vivieron hace un tiempo. Sí, claro. Nosotros, de hecho, desde el embarazo empezamos con un tema pues de redes sociales para acompañamiento de todas estas familias que al principio, cuando se dan cuenta del diagnóstico, tienen un poco de desconocimiento y de temor hacia qué va a pasar con mis hijos. Entonces mostrarles este tipo de resultados y que los niños son completamente normales, funcionales y que tienen un crecimiento adecuado, pues es muy importante y gratificante también para las familias. Claro que sí.
La Clínica Noel, ¿qué significa para ustedes rápidamente? Nuestro segundo hogar. Qué maravilla. Me imagino la respuesta así. segundo hogar. Muy bien. Juan Guillermo, Alejandra, gracias por estar con Muchas nosotros. Y a gracias. nuestro recreacionista en la cámara número 2, Freddy, que le hizo arepitas todo el tiempo a Juan José. Gracias. Que, mejor dicho, de los más juiciosos que hemos tenido en el set. Juan José, adiós, Gracias. hermosura. Chao. Pónchenlo diciendo adiós, por favor. Muchas gracias. Ahí ven, sin desconocer que hay realidades que son difíciles, obviamente que sí, que dan susto, con conocimiento, con preparación y con los especialistas adecuados, se sigue para adelante y se pueden tener hermosuras como estas. Que Dios se los bendiga siempre. Muchas gracias. Nuestra primera pausa y nuestra línea de WhatsApp abierta para ustedes, 305-316-6560, labio y paladar hendido, en nuestro tema de hoy, en Sana que Sana. Labio y paladar hendido con la Fundación Clínica Noel es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Sobre este tema, se trata de efectos congénitos que hacen que el paladar y el labio superior no se desarrollen correctamente. Ocurre en los primeros meses de embarazo y el bebé puede desarrollar paladar hendido o labio o paladar hendido. Continuamos en Sana que Sana con nuestros especialistas. Se nos llenó el set de Sana que Sana, ya no cabemos, parecemos arroces, no mentiras. Les voy a presentar a nuestros siguientes dos invitados que, como les hemos contado a lo largo del programa, hacen parte de ese equipo interdisciplinario para la atención del labio y paladar hendido. Faltan muchas otras especialidades, como nos los decía el doctor Andrés, pero dos son bien importantes y las tenemos aquí. Doña Marta Jaramillo, Hola, psicóloga, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Y la muchas asesora gracias. para este programa, les cuento que hasta preguntas me mandó, tan juiciosa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y también está con nosotros Felipe Garcés, fonoaudiólogo. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Qué rico que estén aquí. Muy bien, pues obvio que la psicología desde el principio, desde que los padres reciben la noticia, juega un papel importante. ¿Cuál es justamente esa labor tuya dentro de todo este proceso para los pacientes con labio paladar hendido y para su familia? La verdad sí es muy importante porque cuando una familia está embarazada se forman muchas expectativas y hay un ideal de bebé. Las ecografías nos aterrizan. No solamente es como la expectativa del sexo, sino también cómo está, o sea, es como el checklist, dígame que todo está bien. Total. Entonces, cuando en esa ecografía se encuentran con la sorpresa de que hay una malformación, para la familia es un choque, de inmediato entra en crisis, es un duelo, Claro la que sí. realidad es un duelo, es cambiar la expectativa que se tenía con la realidad que se encuentran. Eso es lo que se hace en esa etapa entonces del embarazo, es ayudarlo a asimilar, es que se acepte, se acoja y que se sepa que hay que hacer un trabajo muy grande y que el compromiso de la familia es fundamental. Como cualquier duelo, al principio habrá negación, se pasarán por todos esos procesos, pero se trata de que eso se viva para cuando llegue el bebé y estén preparados. Esa es la idea, por ejemplo, con la familia que estuvo De Juan ahorita, José. ellos llegaron desde la semana 20, tuvimos 20 semanas para hacer acompañamiento. Ese es el ideal, que cuando llegue el bebé ya esté asimilado y que ya obviamente verlo es también distinto a cómo se ve en la ecografía y se imagina, pero ya está la familia muy elaborada como en aceptar y asimilar la condición con que viene el niño. Ese es el ideal. Distinto es a cuando la familia se entera en el momento del parto. Bien distinto. Muy distinto. Ya tu papel sigue siendo fundamental, pero de otra manera, Sí. como más... Es más impactante Ajá. porque además lo que decía Alejandra, ya buscaron la institución, ya saben cómo es el proceso, ya están también muy como con la institución de salud que tengan, pues con la entidad de salud ya han hecho un proceso. En cambio la familia que sabe en el momento es qué es eso y yo qué hago y a dónde voy y eso tiene cura, porque incluso como anécdota alguna vez una familia fue como si fuera una urgencia, yo vengo a que le cierren el labio, pues, Sí, y sí, eso es, ya vimos que es un proceso muy largo, entonces sí es muy diferente y podemos hacer un paralelo de familias atendidas desde el embarazo y las otras y logramos ver que hay más adherencia, hay más compromiso, como en las familias que tenemos desde la gestación. Desde la gestación.
Fonoaudiología, pues es evidente pensar que podría haber problemas de habla y de todos estos asuntos para los pacientes con labio y paladar hendido. ¿En qué momento de todo este proceso entra el fonoaudiólogo, doctor Felipe? Bueno, por protocolo en la clínica manejamos la fonoaudiología desde los 0 meses, así el niño no esté hablando. ¿Por qué? Porque vamos preparando como a esos padres para el proceso de adquisición del lenguaje de su hijo. La gran pregunta que siempre llegan es, ¿mi hijo llegará a hablar bien? O sea, ¿mi hijo va a hablar bien de aquí en adelante? Porque el labio paladar hendido es la única patología considerada por la Organización Mundial de la Salud como la patología que se oye, se ve y se siente. Vea usted, tiene Entonces razón. usted sabe si el paciente tiene labio paladar hendido, si el niño tiene labio paladar hendido, Con así no mirarlo. lo vea. Y si lo vio, se dio cuenta que tenía algo. Y si lo escuchó, también. Entonces esa es una de las grandes cuestionamientos que hacen los padres. ¿Mi hijo llegará a hablar bien? ¿Y sí? La respuesta es sí. Qué maravilla. Va a hablar bien. Como decía el doctor Andrés, ahora más o menos hasta los 6 años hacemos tratamiento en terapia de lenguaje, fonoaudiología, buscando que ese lenguaje y ese habla de ese niño sea lo más cercano a la realidad y lo más adecuado posible. Entonces, desde las primeras etapas de vida buscamos que ese desarrollo del lenguaje sea adecuadamente. ¿Cómo así que todavía ellos sin hablar y ya empieza a haber terapias con fonoaudiología? Correcto. Los seres humanos primero aprendemos y después hablamos. O sea, somos una esponja, nosotros somos una esponjita, que esos bebés van aprendiendo todo lo que los papás les van diciendo. Si yo como papá hablo mal, mi hijo va a copiar ese modelo y va a hablar mal. Total. Entonces lo que vamos a buscar es que esos papás desde etapas muy tempranas le hablen bien a su hijo, le hablen de manera clara para que ese bebé cuando empiece a hablar lo más claro posible, a pesar de que tenga un defecto que aún no se le haya cerrado. Entonces es educar a los padres sobre la manera en cómo enseñarles el lenguaje, de alguna Perfecto. manera. Es algo más especializado que los padres que no tenemos niños con ese diagnóstico. Correcto. ¿Cierto? Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa. Tenemos una inquietud en nuestra línea de WhatsApp que la doctora Marta no la va a responder, ¿verdad? Consuelo, perdón. ¿Sí ve? Se me trabaron los cables. Pero ya regresamos en unos instantes. Nuestro tema de hoy, en Sana que Sana, labio y paladar hendido con la Fundación Clínica Noel. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana, hoy con la Clínica Noel hablando de labio y paladar hendido. Ahorita en este break de comerciales hablaba yo con mis invitados y les decía, bueno, vámonos para el final. Terminan con buena dentadura, masticando bien, terminan hablando bien, terminan emocionalmente bien, terminan estéticamente bien y funcionalmente. La pregunta es, en manos de un equipo idóneo, ¿es posible un final feliz para los pacientes con labio y paladar hendido? Usted que es el que más poquito ha hablado. Sí, el ideal es ese, que salga el usuario o paciente feliz, que salga, que el medio no lo rechace, que se brinde ese impacto, que el paciente salga a la calle y pase desapercibido. Sí se logra y lo hemos logrado, lo logramos con la paciente que ustedes vieron ahora. Las personas salen de la clínica, digámoslo de esa manera, rehabilitadas desde la parte biopsicosocial, o sea, la parte biológica, social y psicológica. Entonces es el ideal que trabajen en equipo, que exista una institución con un equipo interdisciplinario como la Clínica Noel que le pueda brindar a ese usuario esa alternativa. Usted me decía ahorita que hacen un staff cada cierto tiempo donde todas las especialidades se reúnen y como cada caso es obviamente un mundo, entre todos definen qué es lo mejor para ese caso. Correcto. Sí, porque hoy en día se habla mucho del manejo holístico del paciente. O sea, anteriormente era lo que yo como cirujano quería, yo le quiero ver la nariz mejor, quiero que se vea mejor físicamente, pero hoy en día el paciente es el que determina hasta qué punto quiere que lo atendamos, hasta qué punto quiere mejorar. Y él mismo es el que pide y exige y dice, doctor, es que a mí, usted me quiere arreglar la nariz, pero yo no quiero la nariz, yo lo que quiero es los dientes se me vean mejor, que yo pueda hablar y que yo me pueda comunicar. Entonces eso para eso son los staff, es para que el paciente a través de psicología, de fonoaudiología y a través de cirugía plástica y ortodoncia nos diga qué realmente es lo que él quiere, qué es lo que necesita, y estamos atendiendo casos especiales de adultos basados en eso, en que qué le podemos dar al paciente desde el punto de vista del servicio en cuanto a las coberturas que tiene por parte de salud y qué le podemos ofrecer para que se vea y se sienta mejor. Tenemos una pregunta para la doctora, para nuestra odontopediatra. Si en familia está descartado el factor hereditario y tengo una hija con labio y paladar hendido,
pueden nacer mis nietos con esta malformación? ¿Qué hacer para prevenirla? María, un abrazo para ti. Cuando la persona manifiesta que está descartado la parte hereditaria, creería yo que se está refiriendo al labio paladar hendido con síndromes, porque descartar la parte hereditaria es bien difícil. En eso estamos haciendo investigación y se ha encontrado que en aquellas familias donde hay familiares afectados existe más posibilidad de que se repita el labio paladar hendido. Hemos encontrado en todas las familias, en las investigaciones que hemos hecho, que en el 54% de los casos existe agregado familiar. ¿Qué es agregado familiar? Lo que la gente llama la tendencia, tenés una tendencia, eso no es una tendencia, se llama agregación familiar. Y descartar la parte genética, pues es bien importante, pero está más asociada con síndromes. Cuando ella pregunta que tiene una hija con labio y paladar, que sus nietos pueden sufrir, entonces se aumenta en esas familias la posibilidad en un 13% respecto a una familia que nunca ha tenido antecedentes. Entiendo. Una familia que está embarazada por primera vez, nunca ha tenido labio paladar hendido, tiene una posibilidad 13 veces menor que la familia que ya hay un antecedente. En ese caso, ¿qué hacemos? Es prevenible. El labio paladar no es prevenible, pero si hay factores, como hablamos de factores medioambientales y factores genéticos que pueden estar influenciando el que se presenta la patología o no, entonces nosotros le decimos cuáles son esos factores que ellos pueden prevenir. Más que nada que sea un embarazo planificado, Ácido planeado. fólico, ¿cierto? por ejemplo. Que en ese embarazo planeado ellos asistan a las consultas prenatales, a las consultas cuando ya están en embarazo, que se tomen los medicamentos que el médico les formula y no los que le formula la abuelita, la vecina, la tía o la viejita del lado. En esos generalmente mandan el ácido fólico, que ya está demostrado que evita los problemas del labio paladar hendido, los puede ayudar a prevenir. Perfecto. No someterse a temperaturas elevadas, no ir a saunas, a turcos, no consumir enlatados, fundamentalmente el atún, que tiene mucho mercurio y puede presentar, no tomar medicamentos por fuera de lo que le mande el médico, y tampoco a esas madres que estén todos los días detrás de la cucaracha o del mosquito fumigándolo. Como ya decía Andrés, las fumigaciones que son con un fumigante detrás, esas cositas pueden ayudarla a no fumar, ¿cierto? Y algunos medicamentos que pueden evitar el embarazo, como en los primeros 3 meses del embarazo no tomar esteroides. Qué pena acosarla, pero se me está acabando el tiempo. Este programa da para 2 programas y medio. El acompañamiento tuyo finalmente, porque nos quedan 2 minuticos, cuando ya el niño está creciendo, ese asunto. Ahorita Sara, nuestro testimonio en el pregrabado, decía, en mi familia me han dado mucha autoestima, me han enseñado a no ser acomplejada. No, que la psicología ahí es básica. Psicología es transversal a todo el programa de atención. Y en cada etapa se requiere como de un acompañamiento especial. La entrada al colegio o a la institución educativa es fundamental. La etapa de adolescente igual. La etapa productiva de adulto joven también. Entonces psicología está siempre, porque la idea es que estos chicos tengan una buena autoimagen, una buena autoestima, una buena percepción de sí mismos y puedan ser personas comunes y corrientes, como decía Felipe, adaptados socialmente. Como de hecho los son, vea, les lo juro que en este programa se me quedaron por ahí 120 preguntas para cada uno, porque había mucho más de qué hablar, pero bueno, ahí dejamos, y creo que la idea central es, se puede seguir adelante, se puede ser feliz, se puede recuperarse a todo nivel a pesar de la afectación que puede causar el labio y paladar hendido, siempre y cuando sea con una institución adecuada justamente para hacer un tratamiento integral. A la doctora Consuelo Valencia, odontopediatra, al doctor Felipe Garcés, fonoaudiólogo, el experto en hablar y el que habló menos, el doctor Andrés Urrego, cirujano plástico, y la doctora Marta Jaramillo, psicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y dentro de poquito vamos a hacer otro programa sobre osteogénesis imperfecta, huesos de cristal, ¿no? Ese va a ser un tema también bien interesante en Sana que Sana con la Clínica Noel. Nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía. Mañana un tema muy práctico, muy interesante.
¿Cuántas veces hemos ido a urgencias sin necesidad de haber ido? ¿Cuántas veces hemos llevado a nuestros chiquitos? Yo soy la primera pecadora, me da culpa, sin necesidad, que uno le dice, ni le ha subido fiebre, señora, solo está tosiendo. Mañana vamos con el Pablo Tobón Uribe, con el Hospital Pablo Tobón Uribe, a aprender cómo debe ser el uso adecuado de los servicios de urgencias, qué es eso del triaje, que a veces uno alega y dice, me tienen 40 minutos esperando. Vamos a aprender bastante para descongestionar esos servicios y utilizarlos adecuadamente. Cómo usar y cómo no usar las urgencias. Mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao.